Hola, buenas tardes. Es un gusto estar de nuevo transmitiendo con el Instituto Fe y Libertad en este mes de noviembre que hemos querido dedicar al pensamiento de C.S. Lewis. De una parte aprovechando el lanzamiento de la película sobre su vida y su conversión, y de otra porque el 29 de noviembre se celebra el cumpleaños. Para cerrar el mes, pensamos que sería adecuado una conferencia que recogiera algunos de los aspectos importantes de su pensamiento y la vigencia que sigue teniendo en nuestros días. El nombre que he elegido para esta conferencia es C.S. Lewis, un nombre para todos los tiempos. Cuando estaba pensando en un nombre, me vino a la mente rápidamente la figura de Tomás Moro. No sé por qué en mi mente se relacionaron los dos personajes, Lewis y Tomás Moro. Ya que tenía en la mente a los dos personajes, me recordé que en una película que vio la luz hace ya algún tiempo, a Tomás Moro se le recoge la vida diciendo Amen for all seasons. Al mismo tiempo, a mí se me ocurrió que verdaderamente a partir de descubrir la vida de Lewis, pudiéramos decir de cierta manera algo similar a lo que se dice de Tomás Moro. Pensando en la vida de C.S. Lewis, me pareció que también podemos encontrar ciertos aspectos que pueden ayudar al peregrinaje del hombre por esta tierra y así servir a los hombres de los tiempos venideros. Esta es la razón por la que me pareció oportuno ponerle a esta conferencia un hombre para todos los tiempos. ¿Es muy osado decir que un hombre puede hacer para todos los tiempos? Parece a primera vista arriesgado proponer que un hombre espaciotemporal pueda hacer de cierta manera para todos los tiempos. Todos los que venimos a este mundo sabemos que las cosas vivas nacen, crecen, se reproducen, mueren, están sujetas al transcurso del tiempo. Tendríamos que descubrir de cierta manera algo que no cambie, o mejor dicho, que no sea corroído por el tiempo, para poder decir que algo sucede de generación en generación, o puede ir de edad en edad sin necesidad de que podamos decir ya pasó. Tiene que ser algo presente. Esta es precisamente la descripción que los primeros filósofos hacen de la verdad. Le dicen aletheia. Esta palabra, desde la primera vez que la escuché, resonó en mi profundidad, en la profundidad de mi corazón muy fuerte. Primero, se ha discutido mucho en su etimología. La primera alfa es privativa. Muchos han opinado que letos tiene que ver con ocultar. Aletheia sería el estado de no oculto, lo manifiesto, lo desvelado, lo descubierto. Y la otra acepción que me gusta más, estoy recorriendo de cierta manera el pensamiento de un filósofo que a mí me gusta mucho, que se llama Leonardo Polo. La siguiente acepción sería: aletheia no es tiempo ni espacio, sino justamente el consistir, la unión consigo, aquello que no tiene nada que ver con el pasar ni con la distancia, por tanto, lo no susceptible de olvido. De esta manera, en su primera versión filosófica, se asimila al descubrimiento de lo actual. Lo verdadero es lo siempre igual a sí mismo, no desgastado por el tiempo. La verdad es, por tanto, eterna, el modo de lo actual, en un presente propio, no congelado en el pasado, es por tanto lo que vale la pena para todos. El paso de la historia no le afecta. El hombre y la verdad, el hombre y su relación con aletheia. Decíamos que aletheia es lo que permanece, aletheia es lo que no lo corroe el tiempo, aletheia es lo descubierto, aletheia es eso que persiste. Ahora, para decir que un hombre permanece de esa manera, su relación con la aletheia tiene que ser muy profunda, y en la medida como un hombre se acerca cada vez a aletheia, a lo que los griegos le llamaban verdad, en esa medida podemos decir que su pensamiento persiste en el tiempo. Luis decía por eso que es más importante que exista el cielo a que nosotros entremos en él en algún momento. Me parece que con esa expresión, interpretándola desde algún punto de vista, es esa estabilidad, lo que no pasa, lo que le sirve al hombre como norte. Rainer Maria Rilke es un poeta de Alemania
decía de alguna manera con una poesía ese convencimiento que había algo que le podíamos llamar verdad, aletheia, algo que no pasa. Voy a decir esta parte de esta poesía de Rainer Maria Rilke. En tanto no recojas sino lo que tú mismo arrojaste, todo será no más que destreza y botín sin importancia. Solo cuando de pronto te vuelvas cazador del balón que te lanzó una compañera eterna a la mitad, en impulso exactamente conocido, en uno de esos arcos de la gran arquitectura del puente de Dios, solo entonces será el saber coger un poder, no tuyo, de un mundo. Para Rainer Maria Rilke, esta era otra manera de decir que el hombre se eterniza de cierta manera solo cuando tiene contacto con la verdad, con lo eterno, con lo que no pasa. Y por eso tal vez podemos decir que un hombre puede ser luz para todos los tiempos, no en cuanto a espacio-temporal, sino en cuanto a su relación con lo verdadero. Me parece que Lewis era uno de esos hombres que estaba direccionado hacia la verdad, que era capaz de cambiar su vida o redirigirla cuando la descubría. Era un buscador. Por eso tal vez puede decirse que ciertos aspectos de su vida y sus escritos podrían catalogarse como para todos los tiempos, por cierta afinidad con la verdad. Ahora me propongo yo de la obra de Lewis extraer ciertos aspectos. No podemos extraer de toda la obra todo, porque es muy prolijo en su manera de escribir. Entonces vamos a tratar de recoger ciertos temas en ciertas obras para discutirlos y ver en qué manera era un buscador de la verdad, ver en qué manera del fruto de su pensamiento podemos recoger algo que sirva como cierta luz para todos los hombres que vengan a esta existencia. El primer texto que vamos a sacar o a entresacar ciertas conclusiones de Lewis se llama El Bulverismo. Es un ensayo que él escribió en 1941. Él le puso el bulverismo o el fundamento intelectual del siglo XX. Es curioso el nombre de bulverismo porque nace de un personaje imaginario, Ezequiel Bulwer. Es una creación de Lewis, Ezequiel Bulwer. Pero a Ezequiel Bulwer le sucede algo en su infancia y es a partir de ahí donde él empieza a describir qué significa bulverismo. Ezequiel Bulwer, le cito a Lewis, cuyo destino se determinó a la edad de 5 años, cuando oyó a su madre decir a su padre que había estado sosteniendo que 2 lados de un triángulo eran juntos más grandes que un tercero. Oh, lo dices porque eres un hombre. En ese momento, asegura Ezequiel Bulwer, pasó por mi mente abierta la gran verdad de que la refutación no es parte necesaria de la argumentación. Asume que tu oponente está equivocado y explica su error, y el mundo estará a tus pies. Intenta demostrar que está equivocado o, peor aún, trata de averiguar si está equivocado o tiene razón, y el dinamismo nacional de nuestra época te empujará al paredón. Entonces, yo quisiera o tomé este texto o quería comentar un poco el bulverismo porque Lewis hace una sintomatología de ciertos filósofos del siglo XX y me parece que devela una realidad que se necesita mucha perspicacia para darse cuenta, y es precisamente que de una parte se trata de descubrir la génesis de una idea y la otra no se dice nada sobre la idea, sobre su verdad o falsedad. El ejemplo como nace el bulverismo o lo que él pone es precisamente eso. Se trata de explicar verdaderamente que un argumento es de esa manera porque es un hombre. Esta es como la queja que le hace la esposa. Tú piensas eso porque eres un hombre, pero no dice nada de la falsedad o de la verdad del argumento. Lewis
en este mismo ensayo utiliza como ejemplos al marxismo y a los seguidores de Freud, ¿verdad? Al psicoanálisis o a Freud, que están de cierta manera o tratan de explicar por qué una persona está equivocada. De un lado los marxistas por su posición social, si eres burgués, entonces por eso piensas esto y esto y esto, y no se dice nada de lo que se piensa, sino que precisamente se pone el acento en la persona que acepta ciertas cosas y a partir de esas tiñe todo lo demás. Y en el otro caso de Freud, lo que hace es concebir al hombre como un manojo de complejos. Y precisamente ese manojo de complejos lo que hace es decirme por qué pienso lo que pienso. Pero Luis dice, ok, eso es interesante, pero no dice nada sobre lo que verdaderamente pienso. Para Luis es muy importante primero decir algo sobre la afirmación, si es verdadera o falsa, si hay algún error, y poder discutir de eso, y tal vez después poder discutir acerca de cómo llegó esa persona a esa conclusión y no achacar esa conclusión o no poner el acento en que aquella persona es esto, por lo tanto es lógico que piense así, sin decir nada de la afirmación. Luis pone un ejemplo para explicar el bulverismo. Supongamos que pienso, dice Luis, después de hacer mis cuentas, que tengo un gran saldo en el banco. Y supongamos que usted quiere averiguar si esta creencia mía es una ilusión. No podrá llegar a ninguna conclusión examinando mi estado psicológico. Su única posibilidad de averiguarlo es sentarse y calcular usted mismo la suma. Cuando hayas comprobado mis cifras, entonces y solo entonces sabrás si tengo ese equilibrio o no. Si encuentra que mi aritmética es correcta, entonces ninguna cantidad de vapores sobre mi condición psicológica puede ser más que una pérdida de tiempo. Si encuentra que mi aritmética es incorrecta, entonces puede ser relevante explicar psicológicamente cómo llegué a ser tan malo en mi aritmética, y la doctrina del deseo oculto se volverá relevante, pero solo después de que usted mismo haya hecho la suma y haya descubierto que estoy equivocado sobre bases puramente aritméticas. Lo mismo ocurre con todo el pensamiento y todos los sistemas de pensamiento. Si tratas de averiguar cuáles están contaminados especulando sobre los deseos de los pensadores, no haces más que ponerles en ridículo. En primer lugar, hay que averiguar sobre bases puramente lógicas cuáles de ellos se desmoronan, de hecho, como argumentos. Después, si quieres, sigue y descubre las causas psicológicas del error. Luis dice, no se trata de imparcialidad, no se trata de que nuestro pensamiento nos trae teñido de algo. La pregunta fundamental que se hace Luis es si ese teñimiento de mi pensamiento, primero si una persona se puede sustraer de cierto teñimiento, y luego, después de esa respuesta, sería la pregunta si afecta a la veracidad o a la falsedad de mi argumento estar teñido de lo que está teñido. No se trata de explicar quién está equivocado por las intenciones ocultas de los pensadores. Solo estás haciendo el ridículo, es otra de las cosas que dice, porque al no decir nada de la afirmación y decir por qué una persona piensa así, nunca se ataca la afirmación en realidad, sino que solo se está describiendo su génesis. Este perspicaz ensayo pone de manifiesto lo importante que es para Luis la verdad. Entiende que se está posponiendo, que un intento de los modernos es precisamente no discutir sobre la afirmación, sino sobre el génesis de una afirmación. Y cuando se hace eso, se deja de lado la verdad y la falsedad y se pone el acento en la genealogía de una idea. Y nos interesa sobre todo descubrir si aquello es verdadero o falso. El siguiente texto que quería comentar de C.S. Lewis es Mientras no tengamos rostro. Lo escribe en 1956 con Joy Davidam, que es su esposa.
Hay una historia muy bonita entre ellos dos que salió en el cine, que se llama Shadowlands, se llama la película con Anthony Hopkins, que narra un poco la relación que tenía C.S. Lewis con Joy. Bueno, este libro es la última novela de Lewis. Yo lo voy a interpretar de acuerdo a ciertos parámetros elegidos por mí. Entiendo que hay muchas personas que han leído este libro. Es un libro enigmático y se puede abordar desde muchas perspectivas. Yo trataré de ceñirme a algunas cuantas, no a todas, ni pretendo decir que mi interpretación es la única, porque es un libro muy profundo. A mí me parece que es muy profundo. Se trata de la historia, o Lewis trata de recrear la historia de Psique y Cupido, que es un mito griego, y él lo adapta de cierta manera y lo divide en dos partes. Entonces la primera es que hay un reino, el reino de Gloma, donde precisamente tiene un rey, y el rey tiene una hija que se llama Orual. Orual es muy fea, ¿verdad? Es muy fea y verdaderamente está puesta como a un lado de cualquier posible digamos relación verdadera con otras personas. Digamos, Orual pudiera ser como, me parece a mí, la encarnación de alguien que no se quiere, que no se acepta, que está ahí. Luego está Psique. Psique es bellísima, es exactamente lo opuesto de Orual, y Orual la quiere mucho, la quiere muchísimo. Orual quiere mucho a Psique y la quiere como a ella misma. En el reino de Gloma sucede que empiezan a haber catástrofes y empiezan a haber problemas, y entonces el sacerdote de Ungit pues es la diosa al rinde culto el sacerdote. El sacerdote de Ungit le dice al rey que tiene que sacrificar a una de sus hijas, y entonces él decide entregarle a Psique. Él decide sacrificar a su hija, entregársela al dios de la montaña. Es increíble la narración de cómo van llegando a la montaña al sacrificio de Psique. Digamos, el sacrificio no consiste en matarla, sino consiste en dejarla amarrada, y entonces el dios de la montaña llega a recogerla. Sucede esto y Orual se pone muy mal. Se pone muy mal por lo que le pasó a Psique, y se enoja con los dioses. Y un buen día va a donde han dejado a Psique para ver si todavía está. Y se da cuenta que Psique está feliz, porque Psique se le aparece. Psique está gozando. Lo único que le dice es que nunca le ha podido ver el rostro a su bienhechor, que es el dios de la montaña. Y Orual trata de convencerla, porque piensa que Psique le está mintiendo, porque Orual no puede ver lo que Psique ve. Y entonces trata de convencerla de que le ilumine la cara al dios para verle el rostro. Y le insiste, hasta que lo logra. Un día llega Psique y le devela el rostro al dios. A partir de ahí empieza Psique a penar. Y Orual sigue enojadísima con los dioses. Esta es como la primera parte del relato. La siguiente parte del relato comienza diciendo Orual que ya no está enojada con los dioses.
porque ella vive un proceso. Ella vive un proceso interior donde poco a poco los dioses le van manifestando quién es ella. Y le van mostrando de cierta manera, por muchas cosas que suceden en la historia, cómo estaba muy equivocada acerca de lo que ella pensaba de los dioses, pero se estaba equivocada porque no sabía quién era ella. Hasta que una vez, en un sueño, estando frente al Dios, se lo muestra. Y ella se da cuenta que todos sus sentimientos que ella profesaba hacia Psique eran puras envidias, puros actos de soberbia, puros actos de egoísmo, puros actos de buscarse ella misma. Y ahí entiende muchas cosas. Y entiende la realidad de que muchas veces el drama de querer entender los misterios humanos, a veces del sufrimiento, a veces de las contrariedades, a un ser humano le cuestan mucho, porque no somos dioses, y nos cuesta mucho afrontar el misterio. Lewis le pone este nombre a la obra, primero le quería poner bareface, cara desnuda o cara descubierta, pero le dijeron los editores que cuando lo presentó que iban a pensar que era un western. Entonces dejó la idea del western y le puso mientras no tengamos rostro. Y esto lo saca de una frase que él pone en la boca de Urwal. ¿Cómo pueden los dioses encontrarse con nosotros cara a cara hasta que tengamos rostros? Y en una carta que él le escribe a una antigua corresponsal que se llama Dorotea Conbier, le explica el sentido. Debe hablar, se refiere que al presentarse uno con el Dios, uno debe hablar con su propia voz, no con una de sus voces prestadas, expresar sus deseos reales, no lo que imagina que desea, ser para bien o para mal él mismo, no una máscara cualquiera. Y entonces para mí esta obra es muy profunda en el sentido que manifiesta de cierta manera el combate que los hombres tenemos con el misterio, que los hombres tenemos con lo que no poseemos claramente. Y muchas veces tendemos a querer conjurar o a querer saber o a querer no tener misterio. Y ese no querer misterio nos puede llevar muchas veces inclusive al rechazo de cosas eternas. Pero no porque no existan, no porque no estén ahí, sino porque no soportamos estar en el misterio. De cierta manera, hasta que nosotros no profundizamos en nosotros mismos y al mismo tiempo entendemos que la divinidad es la divinidad y es en su impasibilidad y en su tranquilidad y en su eternidad lo que es y no puede ser de otra manera con su bondad. Hasta que no vamos entendiendo esto, nos cuesta mucho aceptar ciertos misterios vitales. Por eso me parece que mientras no tengamos rostro, dice algo para todos los hombres. La aceptación de la trascendencia no incluye el entender todos sus movimientos, porque eso sería pretender que nosotros somos capaces de ser dioses. Hay un sermón, porque verdaderamente es un sermón que escribe Lewis, o que sale publicado en 1941 en la Universidad de Oxford, que se llama El peso de la gloria. Cuando lo leí me pareció de una profundidad tremenda, pero voy a tratar de esbozar sus ideas generales y la comprensión que Lewis logra tener de lo que significa el cristianismo después de su conversión. Voy a comenzar citando las primeras partes, la primera parte, más bien el primer párrafo de ese sermón. Lewis dice: si hoy en día les preguntaran a 20 hombres rectos cuál creen que es la virtud más importante, 19 de ellos responderían: la renuncia de uno mismo.
No obstante, si se le hubieran preguntado a prácticamente cualquier buen cristiano de la antigüedad, habría respondido en el amor. Y yo quería pararme por un momento a pensar en esto, porque verdaderamente el hombre es un ser de deseos, y de deseos muy profundos. Luis está convencido de eso, y también está convencido de que nuestro destino, ese deseo muy profundo, que nuestro destino no es en este mundo. Y él critica a la modernidad porque nos ha hecho creer que todos nuestros deseos se pueden satisfacer con las cosas que tenemos enfrente, con las cosas que tenemos a nuestro alcance. Luis dice en este mismo sermón: si nuestro auténtico destino es un bien que trasciende lo temporal y lo finito, cualquier otro bien en el que se centre nuestro deseo tiene que ser en alguna medida falaz. Tiene que guardar como mucho una relación únicamente simbólica con aquello que realmente lo satisfará. Por eso Luis, en su libro también, Surprised by Joy, y traducido al español Cautivado por la Alegría, hace ver que necesariamente, si nuestro deseo tiende al infinito o a lo trascendente más que a lo infinito o a lo eterno, todo lo que se nos presenta, inclusive como esos anhelos, necesariamente son simbólicos, porque no pueden ser la cosa en sí, porque la cosa en sí no la poseemos, pero sí la podemos intuir. Hay cierta correspondencia. No podemos hablar de él porque se trata del deseo de algo que nuestra experiencia nunca nos ha ofrecido. No podemos ocultarlo porque nuestra experiencia está constantemente insinuándolo, y nos traicionamos como los enamorados cuando se mencionan un nombre. Nuestro recurso más habitual es llamarlo belleza y comportarnos como si así el asunto quedara zanjado. Luis aquí dice que ese deseo profundo, a lo que nosotros le llamamos belleza, es precisamente lo que nuestro deseo quiere. Nuestro deseo quiere belleza, quiere bondad, quiere verdad, en el fondo quiere eternidad, pero aquí solo lo tenemos, no lo podemos describir de cierta manera. Para esto me sirvo de San Pablo: ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por la mente de hombre alguno las cosas que Dios le tiene preparado para los que le aman. Y Luis dice de cierta manera que en todas las escrituras están llenas de imágenes de esto, de la recompensa a nuestros deseos, la recompensa a ese amor. La imagen del cielo de las escrituras es igual de simbólica que la imagen que nuestro deseo concibe por sí solo y sin ayuda. En realidad, el cielo no está lleno de joyas, como no lo está tampoco la belleza de la naturaleza o una hermosa pieza musical. La diferencia estriba en que la simbología de las escrituras posee autoridad. Luis dice que esta imagen que se nos ofrece del cielo en las Sagradas Escrituras tiene 5 componentes. La primera, que estaremos con Cristo. La segunda, que seremos semejantes a Él. La tercera, con una inmensa riqueza de símbolos, que tendremos gloria, que de algún modo seremos alimentados o deleitados o recreados. Y la quinta, que se nos concederá algo así como un cargo oficial en el universo: el gobierno de las ciudades, el juicio de los ángeles, ser columnas del templo de Dios. A partir de estas imágenes, Luis sigue su discurso y se enfoca en la gloria. Y entonces él va tratando de entender qué pudiera significar la gloria. Y se da cuenta que la gloria, en definitiva, es cierta aceptación. Y en un momento que es culminante en el sermón, llega a la conclusión que el hombre verdadero, su gloria más grande es ser aceptado por Dios, y que solo podemos ser aceptados porque después del sacrificio de Cristo en la cruz, y que nuestra vida verdaderamente tendría que ser una imitación que en ese sentido
adquiere la satisfacción de nuestros deseos. Si nuestro deseo más grande es llegar al cielo, ¿y qué es el cielo sino la aceptación de Dios, de la aceptación por parte de Dios de su criatura? Y solo nos aceptará si somos semejantes a su Hijo. Verdaderamente, solo en ese sentido se entiende la negación de uno mismo. Una negación que adquiere ciertos tintes de transfiguración. Si podemos hablar de cierta manera, ya no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí, se sugiere en las Escrituras. Solo en esa medida, solo en esa única medida, nosotros podemos transfigurarnos, podemos llegar a ser aceptables a Dios. Y Luis precisamente concluye en este ensayo, después de hacer, o de este sermón, después de hacer todas estas consideraciones, en una cosa que es muy bella y es muy profunda. Cada persona que tenemos a nuestro lado verdaderamente está hecha para la misma gloria, para esa transfiguración, para ser de cierta manera algo divino. Y verdaderamente vivimos con personas así. Si este es todo como el resultado de vivir cristianamente, ver en el otro una imagen de Cristo, una imagen de Dios. Ver en este es como el fruto más sabroso de la verdadera caridad, pero antes de la verdadera caridad está esa identificación que es en el fondo nuestro mayor anhelo, ser aceptados por Dios después del momento de la muerte. Y Luis al final de su sermón, al final del peso de la gloria, hace el énfasis, tal vez, que después del Santísimo Sacramento del altar, lo más sagrado que hay es ese hombre que puede llegar a ser transfigurado por Dios y su aceptación y ser otro Cristo. Bueno, estos eran 3 temas o como 3 textos que quería comentar de C.S. Lewis. Y volviendo a la pregunta que nos hacíamos, C.S. Lewis, un hombre para todos los tiempos. Y decíamos que sobre todo era su cercanía a la verdad lo que hacía que un hombre pudiera llamarse para todos los tiempos. Me parecen que estos 3 comentarios que hice sobre 3 documentos de Lewis pudieran resumirse de la siguiente manera. El bulverismo, la importancia que le daba al descubrimiento de la verdad por encima de cualquier otra cosa, porque él estaba dispuesto a, después de que algo lo concibiera como verdadero, a cambiar de postura, y sólo así se pudiera dialogar. Segundo, mientras no tengamos rostro, la aceptación del misterio, la aceptación de nuestra pobre razón no puede llegar a todo, y entender que la relación con la divinidad muchas veces es de confianza más que de captación de todo lo que se nos propone, más bien una fe humilde. En el tercero es descubrir al Logos con mayúscula, al Verbo encarnado, que es lo más cercano, más que lo más cercano, la verdad, ¿verdad? La verdad hecha carne, y en la medida en que nos acerquemos cada vez más a Él, en esa medida también podemos ser luz. Eso es lo que han sido los santos, eso es lo que Luis trata de decir con este sermón, y precisamente por eso puede servir en algunos aspectos para todos los tiempos.